Eran 09:30 de la noche del 20/05/2013, cuando la policía del estado de Maine buscaba a una adolescente de 15 años que llevaba 7 días desaparecida. Pensaban que había huido de su casa o que, en el peor de los escenarios, había sido secuestrada y que sus captores pronto exigirían dinero a cambio de su rescate. Pero los agentes no podían estar más equivocados. En una zona boscosa de la ciudad de Old Town, el cuerpo de la joven fue encontrado. A simple vista, no parecía haber sido atacada. El cuerpo no tenía lesiones, por lo que la policía comenzó a barajar otras posibles explicaciones. Todas las sospechas se posaron pronto en la última persona que la había visto con vida. Un amigo con quien llevaba meses hablando por redes sociales y que no era quien decía ser. Buenas noches, bienvenidos al Descubriendo Crímenes Reales. Nicole Christine Cable nació un 12/08/1997 en Fort Atkinson, una ciudad del estado de Wisconsin. Cuando era aún muy pequeña, sus padres, David Cable y Christine, se separaron. Entonces, Christine se mudó junto a Nicole y su otro hijo, David Cable Jr., al estado de Maine. Poco después, Christine contrajo matrimonio con Jason Wiley, con quien tuvo 3 hijas más, Annabelle, Emma y Julia. Todos los que conocían a Nicole la describían como una chica divertida y simpática, muy astuta y llena de energía. Entrada a la preadolescencia, se volvió más rebelde, pero nada fuera de lo normal para cualquier chica de su edad. Disfrutaba de pasar tiempo con sus amigos y siempre estaba conectada con ellos, ya fuera por mensajes de texto o correo electrónico. A ellos les gustaba mucho tenerla cerca porque siempre estaba feliz y sabía ver el lado positivo de las cosas. El tiempo en familia también era importante para Nicole. Siempre estaba lista para las salidas que planeaban su padrastro y su madre. Llegado el año 2013, Nicole, de ya 15 años, había encontrado su pasión. Modelaba para Devs Fashion. Paralelamente, cursaba segundo año en la escuela secundaria Old Town y ya había formado parte del equipo de porristas de las escuelas Glenburn y Old Town. Su vida era lo que se podría decir común y corriente, pero algo cambió cuando a principios de ese mismo año conoció a Kaido. Era un joven de apenas 20 años que vivía con sus padres, su hermano e hija de 4 años en Orono, un pueblo cercano. Desde el primer momento, Kyle intentó conquistar a Nicole, dejando de lado la gran diferencia de edad que había entre ambos. Pero ella únicamente lo veía como un amigo y no dudaba en hacérselo saber. 11 de mayo de aquel año, Kyle y Nicole estaban pasando tiempo juntos cuando él intentó besarla. Ella lo rechazó, pero él se puso muy insistente, al punto en que Nicole tuvo que empujarlo para sacárselo de encima. Luego de aquel episodio, Nicole les contó a sus amigos que se sentía incómoda en la presencia de Kyle. Él, por su parte, le dijo a los suyos que estaba muy ofendido de que la adolescente lo hubiera rechazado. Mientras tanto, Nicole seguía haciendo su vida y hablando tanto con sus amigos de la vida real como virtuales. Así fue como estableció un vínculo muy cercano vía Facebook con un chico de su escuela llamado Brian Butterfield. Si bien no hablaban casi nunca en persona, por chat la conversación fluía y Nicole no sospechaba que nada malo pudiera salir de eso. Pero se equivocaba. 13/05/2013, Brian le propuso a Nicole verse en persona bajo la promesa de que le daría marihuana. Quedaron en encontrarse a las 9 de la noche al final del camino de entrada de la casa de ella, en el municipio de Glenburn. Cuando llegó la hora pactada, Nicole le dijo a su madre que saldría durante un rato para charlar con un amigo, pero no se movería de la cuadra de su casa y pronto regresaría para la cena. Sin embargo, a las horas pasaron y Nicole no apareció. Christian y su marido salieron a la calle para ver si estaba donde les había indicado antes de marcharse, pero en la cuadra no había ni rastros de Nicole o de su amigo. Christine y Jason comenzaron a enviarle mensajes de texto a su hija, pero ninguno era contestado.
También trataron de llamarla sin éxito. Luego se comunicaron con otros familiares y con algunos amigos de la adolescente. Todos coincidían en que nadie la había visto aquella noche y tampoco sabían con quién se podía haber encontrado. Esa misma madrugada, Christine fue a la comisaría más cercana para poner una denuncia por la desaparición de su hija. Como Nicole era menor de edad, la búsqueda comenzó rápidamente y sin cuestionamientos. A la mañana, decenas de policías llegaron con perros adiestrados para buscar a la joven por tierra. Paralelamente, otros agentes sobrevolaban la zona en helicópteros. Incluso se sumaron a la búsqueda instituciones municipales, estatales y federales. Pero nada de eso ayudó para dar con el paradero de Nicole. Los días pasaban y la noticia tenía en vilo a toda la población. Los vecinos ayudaban a la familia de la joven colocando folletos con su rostro y datos. Un canal de televisión local transmitió una conferencia de prensa en la cual Christine les pedía ayuda a los vecinos para encontrar a su hija. Luego se dirigía directamente a su hija, asegurando que si se había escapado, podía regresar sin mayores consecuencias. Por último, Christine afirmaba que si alguien tenía a Nicole secuestrada, la dejaría en libertad en algún parque o estación de servicio cercano. Ni siquiera quería que aquella supuesta persona se presentara ante los oficiales. No quería vengarse, solo quería ver a su hija otra vez. Paralelamente, los vecinos de Nicole testificaron ante la policía que la noche de la desaparición habían visto una camioneta Ford Ranger negra dando vueltas por la zona. Esa podría ser una pista clave para encontrar al culpable de la desaparición de la adolescente. Pero ningún vecino portaba un vehículo con esas características, así que la información no llevó a los agentes a ningún lado. Si era de alguien, debía ser externo al vecindario. Todos los esfuerzos resultaron infructuosos, o al menos así fue, hasta que a Christine se le ocurrió algo que haría que el caso diera un giro de 180 grados. Como sabía que su hija usaba mucho las redes sociales, la mujer pensó en revisar sus chats de Facebook. Allí debía haber algún tipo de información acerca de qué había hecho la noche de su desaparición, y estaba en lo cierto. La policía accedió a la cuenta de Facebook de Nicole, y después de revisar muchas conversaciones irrelevantes, llegaron a Brian Butterfield. Gracias a los mensajes que ambos jóvenes habían intercambiado, los agentes pudieron saber que el joven le había insistido en varias ocasiones para que se vieran en persona, pero Nicole siempre había rechazado la propuesta, o al menos así fue hasta el día en que Nicole desapareció, cuando él la convenció diciéndole que le daría marihuana. El punto de encuentro era exactamente a donde ella le dijo a su madre que iría antes de que se le perdiera todo rastro. Brian, convertido en sospechoso, fue rápidamente llamado a la comisaría para declarar, pero una vez allí dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. Él no era quien manejaba la cuenta de Facebook a su nombre. De hecho, no tenía ni idea de que aquel perfil existiera. Los agentes le preguntaron entonces quién creía que podría haber creado la cuenta. Brian expresó que sospechaba de un joven llamado Kyle Dobson. Sabía que él quería tener relaciones con Nicole hacía tiempo, pero que ella había rechazado sus insinuaciones. Además, Brian afirmó saber que a Kyle él no le caía bien. A la policía no le costó mucho comprobar que Brian no mentía. Los mensajes que escribía el falso Brian se enviaban desde el módem de la casa de los padres de Kyle, donde él vivía, en Orono. Al enterarse de esta revelación, Christine comenzó a unir las piezas del rompecabezas. Kyle la había visitado en varias ocasiones luego de que la noticia de la desaparición de Nicole llegara a los medios locales. Incluso se había ofrecido a cuidar de sus hijas más pequeñas, aunque Christine rechazó la ayuda. Y como si eso fuera poco, el joven había compartido publicaciones donde se pedía ayuda para encontrar a Nicole. La situación era por demás extraña y perturbadora. Para ese entonces,
Los agentes teorizaron que Kyle se había creado una cuenta falsa en Facebook con el nombre de un conocido en común para ganarse la confianza de Nicole, pero no sabían exactamente con qué objetivo. La policía pidió a la empresa Facebook que presentara registros para identificar al propietario de la cuenta falsa de Brian Botfield. Mientras tanto, la búsqueda para encontrar a Nicole seguía y estaban a la espera de novedades. Decenas de agentes del orden, utilizando aeronaves y perros, y cientos de voluntarios civiles se encontraban intentando rastrearla hasta que finalmente la encontraron, aunque no de la manera que esperaban. Alrededor de 09:30 de la noche del 20 de mayo, el cuerpo sin vida de Nicole fue descubierto en una zona boscosa de Old Town. Fue trasladado al hospital forense para que se realizaran los estudios correspondientes. Allí, los médicos indicaron que la joven no tenía lesiones visibles de agresión física, pero sí piel y sangre debajo de las uñas, lo que indicaba que había intentado defenderse de su atacante. Los médicos extrajeron ADN de las uñas. Al mismo tiempo, los agentes encontraron una gorra de color rojo y un calcetín cerca de la casa de Nicole. De allí también extrajeron perfil genético y, para sorpresa de nadie, coincidía con el hallado en las uñas de la víctima. También supieron que, debido al estado en descomposición del cuerpo, Nicole había sido asesinada el mismo día que desapareció, y advirtieron que no había indicios de abuso. Ese mismo fin de semana, en la funeraria Birmingham Funeral Home, ubicada en Main Street, Old Town, amigos y familiares de Nicole se unieron para llorar su pérdida. El servicio fúnebre se realizó el lunes en la iglesia bautista de Bangor, donde unas 300 personas se apersonaron para brindar sus condolencias a la familia de la joven. Pero el caso no estaba ni cerca de terminarse, porque la persona de la que se había intentado defender Nicole debía explicar lo sucedido. 21 de mayo, tan solo unas horas después del hallazgo del cuerpo, la policía confirmó a los medios el arresto de Kyle. En ese entonces, el joven ya estaba en la cárcel del condado por otros cargos no relacionados. Pocos días atrás, se había presentado por voluntad propia para cumplir una sentencia de 30 días por conducir a más de 130 km/h. Los agentes también supieron que el joven tenía en su haber varios cargos más, uno por portar un arma cargada a los 17 años y otros por robos, pero todos eran delitos menores, nada en comparación a la acusación que tenía ahora. Al día siguiente, Kyle se presentó en la corte para la primera audiencia por el caso de Nicole. Familiares y amigos de la joven vistieron ropa amarilla en honor al color favorito del adolescente. A pesar de dar el nombre del detenido, los agentes no brindaron a los medios más detalles de la investigación sobre el caso. Además de arrestar a Kyle, la policía entrevistó a su círculo cercano. Una de las primeras interrogadas fue su novia, Sarah Mersinger, quien no dudó en hablar. Relató que Kyle no solo le había admitido haber asesinado a Nicole, sino que además le informó dónde había dejado el cuerpo. El hermano de Kyle, Dawson Dobb, también le contó a la policía lo que sabía. Meses atrás, Kyle le contó que creó el perfil falso de Facebook a nombre de Brian para establecer un vínculo cercano con Nicole. Admitió que tenía la intención de secuestrar a Nicole usando una máscara de esquí para no revelar su identidad. Más tarde, sin el disfraz, Kyle simularía rescatarla de su atacante. Al convertirse en héroe, Nicole sentiría gran admiración por él y querría tener relaciones. Aunque suene insólito, Kyle realmente creyó que el plan funcionaría y lo puso en marcha. Kyle saltó de entre los arbustos, agarró a la joven por el cuello, la sujetó con cinta adhesiva y la metió en la parte trasera de la camioneta de su padre, una Ford Ranger. Esto coincidía con los testimonios de los vecinos de Nicole, que habían visto un vehículo de aquel modelo merodeando por la zona la noche de la desaparición. Pero el relato del hermano de Kyle no terminaba allí.
El joven también le había admitido que, si bien secuestró a Nicole con intenciones de hacer el simulacro de rescatarla, más tarde esa misma noche descubrió que estaba sin vida. Por eso, arrojó el cuerpo en el bosque de Old Town y lo cubrió con ramas. Y aquellos testimonios no eran el único que los agentes tenían en contra de Kyle. Se le realizó una prueba de ADN que arrojó que su perfil genético coincidía con el de la gorra y el calcetín hallado cerca de la casa de la víctima. Y, por supuesto, era el mismo ADN que el encontrado bajo las uñas de la joven. El juicio contra Kyle por el asesinato de Nicole ya era un hecho. Mientras se terminaban de cerrar algunas cuestiones legales, la defensa insistió en que no se revelarían los detalles sobre el caso. El abogado de Kyle, Stephen Smith, solicitó que se retuviera la declaración jurada del joven, alegando amenazas contra su cliente en la cárcel, preocupaciones sobre su posible juicio justo y temores por la privacidad de sus familiares. Smith expresaba que, luego de su arresto, Kyle había tenido que cerrar sus redes sociales por recibir múltiples amenazas de personas que querían hacer justicia por mano propia. Pero la fiscalía argumentó que el joven ya estaba en prisión, por lo que los guardias podían aislarlo de los demás reclusos y nadie más entraría para atacarlo. Finalmente, el juez William Anderson rechazó una moción de los medios The Associated Press y el Portland Press Herald para revelar la declaración basándose en la primera enmienda. Sin embargo, esa orden del juez preveía que la declaración jurada se conservase bajo secreto solo hasta que Kyle fuera imputado. 29/05/2013 se llevó a cabo una audiencia con un gran jurado donde se le imputaron a Kyle los cargos de homicidio culposo y secuestro. Tras la imputación, la declaración jurada se hizo pública. Finalmente, el mundo entero pudo saber qué había pasado la noche de la desaparición de la joven. Luego de pasar varios meses estableciendo un vínculo con Nicole mediante un Facebook falso, Kyle convenció de encontrarse con quien ella creía que era Brian. La noche del 13 de mayo, Kyle se escondió en el bosque colindante con la casa de Nicole, esperando a que ella acudiera a buscar sustancias. Se cubrió la cara con un pasamontañas y cuando la joven apareció, él salió de los arbustos. Acto seguido, la atacó hasta reducirla. Le tapó la boca con cinta y la metió a la fuerza en el asiento trasero de la camioneta de su padre. Ella intentó defenderse, pero él era mucho más alto y pesaba más. Le amarró las manos y los pies y sin pronunciar palabra la dejó dentro del vehículo. Luego, Kyle condujo hasta su casa sin imaginarse lo que estaba por suceder. Al llegar a su destino, Kyle abrió la puerta del asiento de atrás de la camioneta y vio que Nicole había fallecido, seguramente como consecuencia de la fuerza con la que él había reducido hasta asfixiarla. Así que decidió improvisar y manejó hacia el bosque más cercano. Como originalmente no planeaba quitarle la vida, no había llevado ninguna herramienta para enterrar el cuerpo. Kyle entró en pánico y finalmente decidió tirar el cuerpo en el bosque y cubrirlo con ramas y palos. Finalmente, volvió a casa y siguió con su vida como si nada hubiera sucedido. La declaración jurada publicada después de la acusación de Kyle no entraba en detalles sobre cómo le había colocado la cinta adhesiva a su víctima, y la oficina del médico forense aún no había determinado la causa exacta de su deceso. Pero poco antes del juicio, el médico a cargo del estado de Maine reveló que Nicole falleció por asfixia por compresión del cuello, contrariamente a lo que había declarado Kyle. El juicio comenzó recién en febrero de 2015. La fiscalía afirmó que Kyle Dawg secuestró a Nicole para tener relaciones con ella, tras concretar un encuentro frente a su casa en Glenburn, haciéndose pasar por otra persona con un perfil falso de Facebook. Estaba seguro de que de esa forma la policía jamás sospecharía de él. Los abogados de Kyle, por su parte, afirmaron su inocencia y argumentaron que alguien más debió haber cometido el crimen.
Incluso intentaron demostrar que otras personas tenían acceso a la computadora y el teléfono de Kyle, lo que significaba que alguien más podría haber usado la cuenta falsa de Brian Butterfield. Kyle no testificó, aunque sí se leyó una confesión escrita por él. En la misma, el acusado decía que simplemente había querido asustar con una broma a Nicole, pero sin querer la tomó del cuello y ella se desmayó. Incluso alegó que intentó realizarle prácticas de reanimación. Eso no concordaba con varios testimonios ni con los estudios médicos que indicaban que Kyle había puesto una mordaza a la víctima. Sin embargo, Kyle tenía a su favor que los estudios forenses no pudieron determinar si la joven falleció cuando él la sostuvo del cuello para inmovilizarla o debido a la mordaza que le colocó. Pero el acusado no contaba con un tercer testimonio. Un hombre llamado Scott Ford, que era el prisionero de la celda ubicado al lado de la suya, declaró en su contra. Durante los 2 años que había durado la prisión preventiva, ambos se comunicaban pasándose notas debajo de la puerta. En uno de aquellos escritos, Kylie había confesado que Nicole falleció porque él la mordazó mal. Antes de la sentencia, la defensa intentó un último y desesperado recurso. Señaló a Sarah, la novia de Kyle, como la verdadera culpable del crimen. Alegaron que la joven estaba celosa de que su novio deseara a Nicole y que por eso le había quitado la vida. El hecho de que no hubiera habido abuso de por medio avalaba, según la defensa, esta teoría. Además del perfil falso de Facebook que fue rastreado hasta la casa del acusado, la fiscalía tenía a su favor las pruebas de ADN que lo conectaban con el lugar de los hechos y con el cuerpo de la víctima. Después de 10 días de juicio, pero tras apenas 1 hora de deliberación del jurado de la Corte Superior del Condado de Penobscot, Kyle Dubuque fue declarado culpable del secuestro y asesinato de Nicole Cable. La vicefiscal general Lisa Marchesi dijo que el rápido veredicto reflejaba la aplastante evidencia contra Doe. También indicó que el caso era clave para comenzar a tener más cuidado al uso de redes sociales en adolescentes. La madre de Kyle, Tammy Dubb, describió entre lágrimas a su hijo como un padre amoroso para su hija de 4 años e insistió al juez a tener en cuenta que todavía era muy joven. Christine, por su parte, pidió entre lágrimas al juez que no mostrara piedad. No quería que el asesino de su hija pudiera salir de prisión y hacerle lo mismo a otra persona. La fiscal general adjunta, Lindsay, afirmó que la falta de arrepentimiento del acusado debía ser tomada como un favor agravante significativo. Solicitó una condena de 90 años, 60 por asesinato y 30 por secuestro. El abogado defensor, por otro lado, solicitó una sentencia de 45 años y pidió al juez que mostrara compasión, diciendo que su cliente tenía esperanza de rehabilitación y que podría regresar a la sociedad. A pesar de esto, el viernes 08/05/2015, Kyle fue sentenciado a 60 años de prisión, 30 por asesinato y 30 por secuestro, que se cumplirán simultáneamente. Actualmente, Kyle sigue en la prisión de Maine y recién en 2065 podrá pedir la libertad condicional. El joven que quería ser un héroe es hoy un villano, o mejor dicho, un asesino. Kyle puede no haber planeado asesinar a Nicole, pero tramó un escabroso plan para manipularla y tener relaciones con ella, a pesar de que poco antes la víctima se había negado. Es a todas luces una persona peligrosa y estará mejor tras las rejas. Una vez más, querida audiencia, agradezco profundamente su compañía y su tiempo en esta nueva entrega. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora. Así no se perderán ningún caso nuevo y formarán parte de esta comunidad de descubrimiento. Me despido con un fuerte abrazo. Esto ha sido Descubriendo Crímenes Reales. Hasta la próxima historia. Buenas noches.